Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Germán Aguas, Fernando Santos, Dave Zippet, Pablo Gómez, Manolo Casaus, Alberto Mesa, Mauricio Martínez, Agente Rivas, Pong Takovich, Mafalda, Seven, Charlie Hernández, Oscar Padilla, Enrique Vivas, Juan Manuel Cruz, Terfo 95, Juan José Sánchez, Arturo Curiel, Enrique Corona, Samuel Maldonado, Christoph, Flores Alexis, Valdemar, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Naye Gaelum, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, Robespierre, Matías Buono, Yuki Nagato, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes, Forge 135, así también como los superchats de Manolo Casaus, Nanakase y Fernando Quirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. De igual manera, si tú también quieres apoyar el canal de Tutuy el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una pequeña donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 12. Una mano le dio una fuerte bofetada en la cara. Pascal abrió los ojos, se sintió vagamente sorprendido de seguir vivo. Trató de hablar, pero tenía la garganta dolorosamente seca y todo lo que pudo emitir fue un débil graznido. Se encontró mirando fijamente una luz brillante, tan brillante que le dolían los ojos. Los cerró. La mano le dio otra bofetada, esta vez más fuerte. «¡Despierte, señor Pascal!», ordenó una voz profunda. Pascal la reconoció. También reconoció el rostro que se le iluminó cuando abrió los ojos de nuevo. Sir Darren Penward. Pascal gimió y trató de incorporarse. Una mano fuerte lo empujó hacia abajo. Se dio cuenta de que estaba acostado en una cama dura. Miró a su alrededor y vio que estaba en una habitación pequeña y sin ventanas. La cama era el único mueble del lugar. Entonces, se dio cuenta de un dolor agudo en la espalda. ¡Me dispararon!, jadeó Pascal. ¡Alguien me disparó! ¡Penward! Solo es un dardo anestésico, señor Pascal. Está dolorido por un tiempo y con resaca por los efectos de la droga, pero no habrá daños duraderos. Mientras Pascal asimilaba esta información, comenzó a recordar todo lo que había sucedido, y su alivio por seguir vivo e ileso comenzó a desvanecerse. Miró ansiosamente a Sir Penward, tratando de leer su expresión, pero el rostro del conde Penward no delataba nada. Era una máscara de indiferencia. «Estarán buscándome», dijo Pascal apresuradamente. «Me rastrearán hasta aquí». «¿Quiénes?», preguntó Penward con frialdad. «¿La policía? Ya habrán denunciado su desaparición, ¿no es así?». «Posiblemente, pero no hay razón para que piensen que viniste hasta aquí. Hasta donde sé, tu relación con mi esposa ha sido un secreto entre ustedes dos». Sus labios delgados se arrugaron brevemente en una sonrisa desagradable. «Así es, lo sé todo. Jane me lo ha contado, aunque de muy mala gana. Para un joven provinciano y aburrido como tú, has demostrado una notable persistencia en este asunto. Utilizar a mi esposa para entrar aquí fue casi ingenioso». Pascal abrió la boca para protestar, pero Penward levantó la mano. «No te molestes en negarlo. Te dije que lo sé todo. Pero debo advertirte que Jane está algo angustiada por el descubrimiento de que la has explotado. De hecho, no creo que ella realmente lo acepte todavía. Mi esposa es obtusa. Tiene aspecto de pura sangre, pero en algún momento su familia debió de haber caído en la trampa genética. Es una lástima». Hubo un momento de silencio. Luego Pascal dijo: «¿Le importa si me siento? No me siento cómodo hablando de esta manera». «Claro, por supuesto», dijo Penward. «Pero no intente nada imprudente. No está en condiciones de dominarme y tengo hombres a poca distancia». «No se preocupe por eso», dijo Pascal mientras se incorporaba en la cama. «No tengo que tenga fuerza para caminar, y mucho menos para correr a ningún lado». Estaba diciendo la verdad. Se sentía débil y mareado. Tengo curiosidad, señor Pascal. ¿Qué le hizo sospechar de este establecimiento?» ¿Por qué debería de decírselo?
¿Por qué siquiera debería de decirle algo?, preguntó Pascal, mostrando mucho más desafío del que realmente sentía. En realidad se sentía completamente impotente y muy asustado. Porque francamente lo mejor para usted es cooperar conmigo. Además, si responde a mis preguntas, yo responderé a las suyas. Estoy seguro de que tiene muchas. Sí, por supuesto que las tengo. ¿Cómo de dónde sacó a esas criaturas? No se atrevía a utilizar la palabra dinosaurio. En cuanto me diga lo que quiero saber, dijo Penguard. ¿Qué despertó sus sospechas? Pascal le contó lo que había visto y oído el día en el que el tigre escapó, concluyendo con el anuncio del joven Simon Smith Graves de que era un dinosaurio. Penguard asintió pensativamente. Sí, ahora sé que fue un error no haberme deshecho del chico. Un momento de debilidad de mi parte, lo admito, y con resultados predecibles. Estas palabras le provocaron un escalofrío a Pascal. Penguard estaba hablando tranquilamente de asesinar a un niño de 8 años. Aún así, la situación se puede salvar, continuó Penguard con tranquilidad. No ha ocurrido ningún daño real. Le dedicó a Pascal una leve sonrisa condescendiente, como si quisiera decir que presentaba la menor irritación. Ahora, bueno, ¿qué puede contarme sobre el zoológico? ¿Esos animales son realmente dinosaurios? Penguard inclinó la cabeza. Sí, bueno, en realidad el anfibio es un plesiosaurio, no un dinosaurio. Pero el que viste en la jaula es definitivamente un dinosaurio. Un Deinonychus, para ser exactos. Un espécimen magnífico también. ¿Dónde los encontraste? ¿En África? ¿África? Penguard parecía divertido. ¿Eso es lo que crees? Me topé con un mundo perdido al estilo de Conan Doyle en África. Quizás es incluso menos inteligente de lo que he creído. Los dinosaurios están extintos, señor Pascal. Lo entiende, ¿verdad? O más bien lo estaban. Pascal, confundido, dijo. Entonces, ¿de dónde salieron esas cosas que tienen ahí? Son de aquí, dijo Penguard, claramente disfrutando. Yo los hice. ¿Tú los hiciste? Pascal supuso que estaba haciendo algún tipo de broma a su costa, pero no le vio el sentido. Bueno, no personalmente, lo admito. Tuve la ayuda de un experto, pero la idea fue mía y proporcioné los medios para ejecutarla. Me costó una fortuna. Pascal frunció el ceño. ¿Quiere decir que son reales? ¿Mecánicos? ¿Como robots? No sea ridículo, señor Pascal. Por supuesto que no son mecánicos. Son organismos vivos. Organismos que creamos aquí en Penguard Hall a partir de los restos fósiles de sus seres originales, muertos hace eones. Lo siento, pero me ha perdido. Bien, intentaré explicarme entonces. ¿Sabes lo que es un fósil, no? Claro, son los restos petrificados de un animal o una planta. Tienes razón a medias. Es cierto que la mayoría de los huesos de dinosaurio por completo están petrificados. El esqueleto sufre un proceso de mineralización a lo largo de los años que permanecen enterrados. El agua se filtra en los huesos y los minerales del agua se acumulan lentamente en el esqueleto, convirtiéndolo en piedra. Pero no todos los fósiles de dinosaurio están petrificados. De vez en cuando se encuentra un hueso original o un diente o tal vez una garra. Muy raramente aparece un dinosaurio momificado. Hace algunos años se descubrieron 2 dinosaurios de pico de pato de la especie Corythosaurus en estado momificado en el oeste de Canadá. Desde entonces se han hecho otros descubrimientos similares. Aprecias la importancia, por supuesto. Pascal pensó por un momento, no. Pero lo pensó con sinceridad. La importancia es, dijo Penguard con cansancio, que es posible obtener el material celular original de un dinosaurio con toda su información genética intacta. Pascal dio un salto cuántico. «Los está clonando», exclamó. «Los estás clonando a partir de células fósiles, pero...» frunció el ceño. «Pero las células están muertas, ¿cómo las devuelves a la vida?» Me temo que se trata de algo más que un simple caso de clonación, dijo Penguard con orgullo. Lo que hemos hecho es descodificar toda la información genética de la célula de dinosaurio y luego transferirla a una célula viva de un animal contemporáneo. No hace falta decir que es un proceso infinitamente complicado y delicado. Hay miles de genes en cada cromosoma.
¿Las transfieres? ¿Pero cómo?, preguntó Pascal. Primero establecemos la estructura detallada de cada gen en el núcleo de la célula de dinosaurio. Para hacer eso usamos una técnica iniciada en el Instituto de Tecnología de California. Implica el uso de átomos trazadores radiactivos como sondas. Con un microscopio electrónico podemos determinar luego la composición química del codón de cada gen. Los codones son el equivalente natural del código binario en un programa de computadora. Consisten en diferentes combinaciones de las 4 subunidades químicas del ácido desoxirribonucleico, el ADN, la sustancia de las que están hechas los genes. Como usted bien sabe, cada gen es responsable de programar la fabricación en la célula de una proteína determinada. A medida que descodificamos cada gen, la información se introduce en un ordenador hasta que obtenemos un perfil informático que contiene toda la información genética de la célula del animal. Esto se compara con un mapa, algo similar a un mapa informático de la composición genética del animal vivo, cuya célula pretendemos modificar, que nos permite ver qué codones hay que alterar. ¿Y qué animal utiliza? En todos los casos hasta la fecha, nuestros dinosaurios han sido criados a partir de células de pollo. ¿Células de pollo? Pascal se echó a reír. ¿Y por qué demonios eligió pollos? La elección no es tan absurda como parece pensar, dijo Penguin con frialdad. Cualquier especie de pájaro habría sido igualmente adecuada, pero como ya se había realizado una gran cantidad de trabajo por parte de microbiólogos sobre la estructura genética de los pollos para fines agrícolas, nos facilitó la tarea de mapeo. Pascal frunció el ceño. Pero, en primer lugar, ¿por qué pájaros? Porque, señor Pascal, las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios, dijo Penguin con un suspiro. O más bien a partir de una especie específica de dinosaurio, el Archaeopteryx, y por lo tanto comparten una herencia genética común. Como resultado, todavía hay una cierta cantidad de superposición genética entre los dos, lo que significa que no tenemos que modificar cada gen en cada cromosoma. Esto nos ahorra en una enorme cantidad de tiempo. ¿Cómo se modifican los genes de las aves para que coincidan con los de los dinosaurios? Mediante técnicas estándar de empalme de genes, recombinación del ADN. Pero en algunos casos nos vemos obligados a construir el gen desde cero. Sintetizamos el gen entero a partir de sus componentes químicos básicos, reorganizando las 4 subunidades químicas de los codones hasta que encontramos la combinación correcta. Un proceso minucioso, por decirlo menos. Luego, cuando el núcleo de la célula de pollo está completamente modificado, se enuclea un óvulo de pollo y se implanta el núcleo alterado en su lugar, lo que llamaríamos clonación. Luego el óvulo se nutre cuidadosamente de un oviducto artificial hasta que alcanza la madurez y luego se coloca en una incubadora. Y finalmente, si todo va bien, nace una cría de dinosaurio sano. Increíble. Pascal sacudió la cabeza con asombro. Pollos convertidos en dinosaurios. Los genes son los genes. Unos cuantos cambios en el código químico que contiene son todo lo que determina la diferencia entre un pollo, un dinosaurio y hasta usted, señor Pascal. Los materiales básicos son todos iguales. Es simplemente la forma en que están dispuestos lo que determina el resultado. ¿Cuántos animales han sacado del cascarón hasta ahora? Veamos, hasta ahora hemos sacado del cascarón 10. 11 si se incluye el plesiosaurio, que por supuesto técnicamente no es un dinosaurio, dijo Penguin. Y tenemos otros 12 huevos en las incubadoras. Bien. La pregunta de los $64,000, dijo Pascal. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de todo esto? Penguin parecía sorprendido, como si la respuesta debería ser evidente para cualquier persona racional. Luego, pareció tomar una decisión. ¿Se siente ya lo suficientemente bien como para caminar, señor Pascal? Sí, creo que sí. ¿Por qué?, preguntó con suspicacia. Penguin no respondió. En lugar de eso, se dirigió a la puerta y golpeó con fuerza 3 veces. Inmediatamente uno de los porteros la abrió. Vestía el inevitable mono blanco y llevaba una escopeta de 2 cañones. Miles, voy a llevar a nuestro invitado arriba para que le haga un pequeño recorrido. Por favor, acompáñenos, le dijo Penguin, y luego se volvió hacia Pascal. Confío en que se comporte bien, señor Pascal. Esa pistola no dispara dardos anestésicos inofensivos. Trate de correr y Miles le disparará en las piernas. ¿Entiende? Sí, respondió Pascal débilmente. Se bajó de la camisa, apoyó en ella mientras esperaba que la habitación dejara de dar vueltas.
Su estómago se revolvió y su boca parecía estar llena de algodón que había sido empapado en algo asqueroso. Vamos, ordenó Penguin. Vacilante, Pascal lo siguió fuera de la habitación. El guardián cerró la marcha. Afuera había un estrecho corredor de hormigón e instintivamente Pascal supo que estaba bajo tierra. Pasaron por varias puertas cerradas, todas hechas de acero. Antes de llegar a una escalera de caracol al final del pasillo, mientras subían, Penguin dijo: todo esto era parte del área de las mazmorras del antiguo castillo. Lo convertí en mi complejo de laboratorio. La escalera terminaba en una pequeña cámara vacía. Penguin presionó un botón en la pared y una sección de la misma se deslizó hacia un lado. Hizo una seña a Pascal para que pasara por la abertura. Más allá había una biblioteca grande y lúgubre que olía muy a humedad. Penguin presionó otro botón y la estantería móvil que servía para ocultar la entrada se deslizó de nuevo a su lugar. Penguin luego lo condujo fuera de la biblioteca a un gran salón con un techo alto. Era como entrar en un museo. Estaba lleno de exhibiciones de dinosaurios. Esqueletos completos, partes de esqueletos y huesos individuales estaban expuestos en vitrinas de vidrio. Penguin extendió los brazos. Todo esto fue obra de mi abuelo. Muchos de los fósiles que ves aquí los encontró localmente. Es probablemente la colección más notable en manos privadas del mundo. Pasé gran parte de mi infancia aquí. Todos ellos, los dinosaurios, me fascinan. Obsesión, si lo prefieres ver así. Llegué a darme cuenta de que la naturaleza había alcanzado su apogeo con estas magníficas criaturas, y me invadió un profundo pesar por el hecho de que ahora todos hubieran ido. Extinto. Irremediablemente perdido en el tiempo. Así que transferí mi obsesión a los animales vivos de hoy, que eran lo más cercano a los dinosaurios en términos de poder y fuerza. Los grandes felinos, osos, caimanes. Todos ellos. Tomé medidas para proteger a las especies en peligro de extinción entre ellos, asegurándome de que no siguieran a los dinosaurios hacia la extinción. Traté de protegerlos de su enemigo más peligroso, el hombre. Disfruté de cierto éxito en mis esfuerzos, claro. El zoológico de Penn es un testimonio de eso, pero todo el tiempo en el fondo de mi mente mi obsesión con los grandes dinosaurios permanecía. Y entonces sucedió. Hace 6 años estaba asistiendo a una cena de recaudación de fondos en el zoológico de Londres, en ayuda de un plan de preservación de vida silvestre. Ahora no recuerdo cuál exactamente. Estaba sentado junto a un biólogo que casualmente comentó que el ritmo en que progresaba la ciencia de la ingeniería genética algún día sería capaz de restaurar un espécimen vivo, de cualquier especie extinta, siempre que se pudiera obtener su plano genético. Sin duda el biólogo solo estaba intentando hacer una divertida charla en la mesa, pero sus palabras explotaron como una bomba en mi mente. A partir de ese momento solo pude pensar en una cosa. Tal vez fuera posible devolver a la vida a los dinosaurios. Invertí una fortuna, un pequeño espacio en montar el laboratorio aquí abajo en las mazmorras y contratar los servicios de varios microbiólogos de primera línea. Todos juraron guardar el secreto. Una maniobra muy costosa, pero exitosa. Es sorprendente lo que el dinero puede comprar y a quién. Mucho dinero, quiero decir. Penguin soltó una risita seca y continuó. Y así, después de 2 años de frustración y repetidos fracasos, tuvimos nuestro primer avance. Demostramos que se podía hacer. Los resultados finales ahora están vivos y respirando en mi zoológico. Una realidad incontrovertible. Anoche viste a 2 de ellos. Ven a ver a los otros. Mientras Pascal seguía a Penguin fuera de la sala de los dinosaurios, reflexionó con inquietud sobre la forma en que se estaba desarrollando la situación. Cuanto más le contaba a Penguin, más preocupado se ponía. Lo que implicaba que Penguin estaba seguro de que no iba a repetirle esa información a nadie. Lo que a su vez significaba que Penguin tenía la intención de mantenerlo prisionero allí indefinidamente, o que tenía la intención de matarlo. Capítulo 13. Pascal se sorprendió al ver que era de día cuando salieron. Miró su reloj. Eran casi las 11 de la mañana. Había estado inconsciente durante al menos 7 horas. Cruzaron un patio de la parte trasera de la mansión y entraron en la sección privada del zoológico. Pascal solo vio a otra persona en el camino. Un cuidador que llevaba el cadáver ensangrentado de una oveja, que lo miró con desprecio cuando pasó. Pascal se preguntó dónde estaba Lady Jane. ¿Acaso intentaría ayudarlo?
¿Querría intentar ayudarlo ahora? Probablemente no. Se dio cuenta con tristeza. Penguard primero lo llevó al edificio donde lo habían atrapado la noche anterior. Una parte del techo había sido derribada y la jaula estaba bañada por la luz del sol. Pero incluso a la luz del día, el dinosaurio de color rojo era una vista impresionante. Estaba masticando algo cuando entraron y se volvió para mirarlos con un gruñido de advertencia enojado. Sus largos dientes estaban manchados de sangre y su cola comenzó a moverse de un lado a otro sobre el piso de concreto. Claramente no estaba contento de verlos. Se pavoneó hacia ellos con piernas inquietantemente parecidas a las de un hombre, dejando un montón de huesos destrozados detrás de él. Todo lo que quedaba de su comida. Metió un antebrazo con garras detrás de los barrotes. Sus gruñidos se hicieron más fuertes. Deinonychus, dijo Penguard con orgullo, del período Cretácico. Pertenece a una clase de dinosaurio desconocido como Deinosaurus. Es un dinosaurio relativamente nuevo, ya que solo fue descubierto en 1964 en Montana. Notarás que tiene un par de características inusuales, ¿no? ¿Ves los segundos dedos de sus patas traseras? Se extienden hacia arriba como guadañas naturales. Increíble, ¿verdad? Sí, mucho, dijo Pascal sin entusiasmo. Son lo que le da su nombre. Deinonychus significa garra terrible. Pascal miró nervioso a la criatura de 6 pies de altura. ¿Ya está completamente desarrollado? Así es. Pero se han encontrado restos de un pariente cercano al Deinonychus, que debe de haber sido enorme. Desafortunadamente, solo se descubrieron los huesos de los hombros y también de las extremidades anteriores en el desierto de Gobi. Y no han aparecido otros restos desde entonces. Pero los antebrazos tenían más de 7 pies de largo, lo que sugiere que se trataba de un dinosaurio muy grande. Se le ha dado el nombre de Deinocheirus, mano terrible. Pues espero que no esté en proceso de hacer uno, murmuró Pascal. Y Penguard rió. Si alguna vez obtengo las células necesarias lo voy a hacer. Solo para ver cómo es. Pero tengo dinosaurios de un tamaño más impresionante que el Deinonychus aquí. Venga. Pasaron por un par de dobles de puertas comunicantes, todas muy bien insonorizadas, y entraron en otro gran recinto de hormigón. Cuando Pascal entró, se encontró con un bramido ensordecedor que le hizo retroceder. Ah, sí, debería de haberte avisado, dijo Penguard cuando se lo oyó. Nuestro Megalosaurus está de muy mal humor. Lo ha estado durante semanas. Sospechamos que la frustración sexual puede ser la causa, ya que no podemos detectar nada orgánicamente malo en él. Pascal se estremeció cuando el enorme dinosaurio de piel verde cargó contra los barrotes. El suelo vibró al chocar contra ellos. De nuevo se oyó el espantoso bramido. Al igual que el Deinonychus, este también se sostenía sobre sus patas traseras, pero era mucho más corpulento y medía unos 3 metros de alto. Su cabeza era especialmente grande y muy fea. Este es su local, dijo Penguard. Las células que proporcionaron la base para su creación procedían de un fósil bien conservado que mi abuelo extrajo de uno de nuestros pozos de arcilla. Magnífico, ¿no lo crees? Sí, mucho, dijo Pascal. Estaba pensando en lo diferentes que eran estos animales a los dinosaurios que había visto en las películas. Los dinosaurios de Hollywood eran criaturas torpes o se movían con sacudidas artificiales. Debido al sistema de fotografía stop motion utilizado para animar los modelos, pero el Megalosaurus, a pesar de su tamaño, poseía una velocidad y agilidad asombrosa en sus movimientos. Ciertamente no tenía el comportamiento lento de los reptiles convencionales, como las serpientes, los lagartos o incluso los cocodrilos. Le expresó esta observación a Penguard, quien asistió. Eso es porque los dinosaurios son de sangre caliente. Se sospechó durante mucho tiempo que lo eran, por supuesto, pero nuestro trabajo aquí lo ha demostrado. Debo admitir que no me sorprendió que se verificara la teoría. Explica por qué, aparte de su estructura esquelética superior, los dinosaurios dominaron a las especies de reptiles competidoras durante tanto tiempo. Los mamíferos también alcanzaron la sangre caliente durante el reinado de los dinosaurios, pero no tuvieron la oportunidad de convertirse en una amenaza seria. ¿Este también es adulto? Casi, pero no del todo. Digamos que es un adolescente. Y ahora ven a ver la estrella de mi colección. Un tiranosaurio rex. Jadeó Pascal, reconociendo al gigante detrás de los barrotes del juego de dinosaurios de plástico que había tenido cuando era niño. Está cerca. En realidad es un Tarbosaurus,
un pariente cercano del T-Rex y físicamente muy similar. El dinosaurio de 4.5 metros de altura se apoyaba sobre dos enormes patas traseras, pero las delanteras eran desproporcionadamente cortas. Eran unas cositas de aspecto marchito, con solo 2 dedos en cada mano. No es que le restaran valor a su aspecto aterrador. Lo más inquietante era su enorme cabeza, de al menos 1,5 metros de largo y aparentemente toda boca. De la cabeza a la cola parecía medir unos 9 metros de largo. «Observa esto. Te resultará interesante», dijo Penguin. Un cuidador había aparecido por una puerta lateral llevando un ternero con las patas atadas. El cuidador llevó al ternero a un recinto junto a la jaula principal. Le quitó la cuerda de las patas y lo empujó hacia un pequeño corral unidos a los barrotes. Después, levantó una sección de los barrotes y empujó al asustado animal hacia la jaula del dinosaurio. El Tarbosaurus había estado observando todo esto con una calma engañosa. Había estado de pie casi inmóvil en el extremo opuesto de la jaula, con la cabeza ladeada. Pero cuando el cachorro, balando de terror, llegó corriendo por el suelo, el dinosaurio cobró vida de repente, moviéndose a una velocidad que resultaba aterradora para su volumen enorme. Cubrió la distancia hasta el cachorro con 2 zancadas atronadoras y aplastó al animal contra el suelo con una gran garra trasera. Entonces, la gran cabeza se lanzó hacia el animal que se debatía y las mandíbulas se cerraron con un chasquido de huesos quebrados. A Pascal le recordó a una ave de rapiña gigante, como un halcón o un águila. La forma en la que el dinosaurio desgarraba la carne ahora ensangrentada bajo su garra. Miró hacia otro lado con disgusto. ¿Tenía que estar vivo?, preguntó. Eso lo mantiene alerta, dijo Penguin sin rodeos. Es mejor para ellos de esa manera. Más natural. Pero no para el cachorro, murmuró. Se sintió enfermo. Ahora empiezas a entender por qué me he esforzado tanto para devolver la vida a esas criaturas. Cuando ves un animal tan magnífico, ¿no es un crimen que haya desaparecido de la faz de la Tierra?, preguntó Penguin. Eso se llama evolución, señor, dijo Pascal. Tuvieron una buena racha, pero se volvieron obsoletos. Llegó un animal más superior y adaptable, el mamífero, y se apoderó de nosotros. Y hemos estado aquí desde entonces. Penguin se volvió, con los ojos brillantes de ira. Eres un imbécil. ¿Es eso lo que realmente piensas? Eso es cierto, dijo Pascal aprensivamente. No le gustaba la expresión del rostro de Penguin. Se le ocurrió que podría terminar en la jaula del dinosaurio si no tenía cuidado. Eso no es cierto, estalló Penguin. Los dinosaurios representaban la cima de la evolución. Gobernaron el mundo durante más de 140 millones de años. ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo es ese periodo? Comparado con ese logro, el reinado del hombre sobre la Tierra ha sido apenas un abrir y cerrar de ojos. Pero los mamíferos evolucionaron casi al mismo tiempo que los dinosaurios. Pero no pudieron competir. Permanecieron pequeños en criaturas importantes que se escabulleron bajo nuestros pies durante todos esos millones de años. Y ahí es donde estarían hoy si un terrible accidente del destino no hubiera destruido a estas magníficas criaturas. Los dinosaurios no se volvieron obsoletos, como usted tan estúpidamente lo expresó, señor Pascal. Fueron cruelmente aniquilados. No por ningún competidor animal, sino por un desastre cósmico que ni siquiera ellos pudieron soportar. Fue un meteorito, un asteroide tal vez, que golpeó el mundo hace 65 millones de años y provocó la muerte completa de todos estos seres. Pascal asintió. Había leído sobre eso. Es solo una teoría, se aventuró a decir. Es más que una teoría. Es la única explicación posible. Y hay una gran cantidad de evidencia que la respalda, como la banda de arcilla rica en iridio que separa los estratos del Cretácico del Paleoceno. El iridio solo pudo provenir de un gran meteorito, y esa estrecha banda de arcilla marca el punto en el tiempo en el que desaparecieron toda una gama de especies, no solo los dinosaurios. Una señal segura de que la Tierra sufrió un gran cataclismo. Sí, pero obviamente sobrevivieron algunas especies animales, incluso reptiles. ¿Por qué solo los dinosaurios fueron completamente aniquilados por esta colisión de meteoritos? La explosión mató a la mayor parte de la vida general. Vegetal. Los escombros ocultaron el sol durante años. La ceniza llovió y cubrió las hojas, impidiendo la fotosíntesis. Esto significó que la comida escaseara. Los animales de sangre caliente necesitan mucha comida. Los únicos de sangre caliente que sobrevivieron fueron los pequeños, los que excavaban,
Los mamíferos, todos los animales de sangre caliente más grande, los dinosaurios, murieron. Primero los herbívoros y luego los carnosaurios. Solo sobrevivieron los reptiles de sangre fría, las tortugas, los cocodrilos, y así los mamíferos heredaron la tierra por defecto. Pascal suspiró. Todo eso puede ser cierto, pero ahora es más bien académico. Cualquiera que sea la razón por la que los dinosaurios fueron los perdidos, está bien, son bestias muy impresionantes, lo admito, y has logrado algo increíble al devolverles la vida, pero todavía no entiendo qué esperas obtener de todo esto, y no entiendo por qué lo has mantenido en secreto. Podrías ganar una fortuna si los exhibieras. No necesito dinero, señor Pascal, dijo Penguin con desdén, y no resucité a mis dinosaurios para exhibirlos a las masas boquiabiertas y descerebradas. Al contrario, hizo un gesto para que Pascal lo siguiera. Cuando salieron del recinto, Pascal miró hacia atrás al Tarbosaurus. Habiendo terminado su comida, los miraba de reojo a través de los barrotes, con la cabeza ladeada de esa manera desconcertante, la cual parecía la de un pájaro. Fuera, Pascal se dio cuenta de que se dirigían hacia la mansión. ¿No vas a mostrarme al resto de ellos? Ya ha visto los especímenes más interesantes. Ahora tengo algo más que mostrarle. Regresaron a la biblioteca y bajaron la escalera hacia el laboratorio secreto. Luego Penguin lo llevó a una habitación llena de equipo médico. Había una franja de vidrio a lo largo de una pared a través de la cual brillaba una luz violeta misteriosa. Una de nuestras incubadoras, explicó Penguin. Mire. Pascal miró dentro y vio 4 huevos grandes que descansaban sobre un lecho de fibra de plástico. Había varios alambres pegados a cada huevo, que eran aproximadamente el doble de tamaño de los que ponen los avestruces. Clonamos 4 huevos a la vez, dijo Penguin. Por lo general, solo uno sobrevive hasta la etapa de eclosión. A menudo ninguno. Pero a medida que nuestras técnicas han mejorado, nuestra tasa de éxito también ha aumentado. En esta ocasión, nuestros monitores muestran que las 4 especímenes están en perfectas condiciones y deberían eclosionar entre 24 a 48 horas. Pues felicitaciones, murmuró Pascal sarcásticamente, preguntándose qué significado tenía todo esto. Lo que surgirá de esos huevos son 4 jóvenes tiranosaurios sanos, 2 machos y 2 hembras. Por primera vez, habrá especímenes machos y hembras de la misma especie. Seremos capaces de criar dinosaurios. Su zoológico se va a llenar terriblemente, señor Penguin. ¿Cuánto tiempo más cree que podrá mantener estas cosas en secreto? Ya es suficiente. Pero estos especímenes en particular no serán criados aquí. Los llevaré en avión a una de mis propiedades en Kenia. Tengo granjas por toda África. He logrado conservar, a pesar de las diversiones que hacen esos politiqueos y diferentes medios de prensa. Una vez más, se ha tratado de pagar dinero en los lugares adecuados. La mayoría de los nuevos gobiernos africanos me consideran un amigo y un benefactor. Pascal frunció el ceño. No entiendo. También tengo intereses inmobiliarios en Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Muchos de ellos están en áreas muy remotas y por lo tanto son ideales para mis propósitos. ¿Sus propósitos? Tengo la intención inmobiliaria en restablecer los dinosaurios en la Tierra, señor Pascal. Tengo la intención de liberar dinosaurios en la naturaleza en cada uno de los países que mencioné. Estoy dando a los animales más grandes que jamás hayan vivido en una segunda oportunidad. Y luego veremos quién es el vencedor legítimo en la lucha entre mamíferos y dinosaurios. Pascal lo miraba con horror. ¿Vas a soltarlos? Estás demente. Cuidado, señor Pascal. No me provoque hacer algo de lo que pueda arrepentirse. Pero no puedes soltar esas cosas por todo el mundo de esa manera. Piensa en la cantidad de personas que morirán. La boca de Penguin se torció con una mueca de desprecio. La gente no me interesa. Hay demasiadas en este planeta. Son los especímenes, ¿sabes? Son los especímenes que criamos aquí, señor Pascal. Los que de verdad valen la pena. Además, los humanos menos apetitosos del reino animal son como una especie de alimaña horrible que se ha extendido por el mundo dejando suciedad y contaminación por todas partes. En lo que me respecta, son uno de los experimentos fallidos de la naturaleza. Y es hora de que se vayan. Con la boca seca de miedo, Pascal dijo: Seguramente no crees que tus dinosaurios van a destruir la raza humana.
Por grandes y poderosos que sean, no resistirán cañones y misiles teledirigidos. No hay forma de que puedan ganar contra la tecnología del hombre. La tecnología del hombre está a punto de descontrolarse, señor Pascal. Cualquier tonto puede ver que es solo cuestión de tiempo antes de que la humanidad se destruya a sí misma. Predigo una guerra atómica, ya sea por accidente o por diseño, dentro de unos años. Eso es inevitable. Cuando las piezas se sienten, mis dinosaurios para entonces estarán bien establecidos en las áreas remotas del mundo. Serán libres de prosperar y multiplicarse. Lo que queda de la raza humana será impotente contra ellos. Ya hemos tenido una demostración hasta la fecha de la carnicería que un dinosaurio puede causar en el mundo del hombre. El que escapó, dijo Pascal sombríamente. El que fingieron que era un tigre. Penguard asintió. Deinonychus. El pequeño, de color naranja con las garras hacia arriba. Todavía es un misterio cómo salió de su jaula. Al parecer uno de los cuidadores lo dejó sin llave, aunque me resulta difícil de aceptar. Todos mis hombres son 100% confiables. De todos modos, luego se abrió paso a través de la cerca exterior. Tuvimos suerte de recapturarlo antes de que lo vieran. Pero ya basta de esto. Tengo trabajo que hacer. Se volvió hacia el guardia. Miles. Escolta al señor Pascal de regreso a sus aposentos. Espera, gritó Pascal cuando el hombre lo agarró del brazo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cuánto tiempo piensas mantenerme prisionero? No mucho, dijo Penguard con una leve sonrisa. No mucho en absoluto. Estamos esperando a que la anestesia pase por su sistema, señor Pascal. No queremos que se encuentren rastros en su cuerpo. ¿Mi cuerpo? Repitió Pascal. Sus peores temores estaban haciendo realidad. Penguard iba a asesinarlo. Tus restos serán descubiertos en uno de los complejos de grandes felinos mañana por la mañana. Parecerá que tú, un reportero demasiado curioso, te habrás colado en las instalaciones durante la noche. Al parecer querías escribir una historia sensacionalista sobre mi zoológico y cuando rechacé tu solicitud de entrevista, intentaste hacer un interrogatorio a mis hombres en el Phoenix Arms, el cual también fracasó. Así que decidiste usar tácticas más temerarias, con resultados lamentablemente fatídicos. Pascal se abalanzó sobre Penguard. Su intención era rodearle el cuello con las manos y estrangularlo hasta matarlo. Pero ni siquiera lo había alcanzado. El cuidador lo empujó hacia atrás, lo hizo girar y le golpeó el estómago con la culata de la escopeta. Mientras Pascal caía jadeante al suelo, oyó a Penguard decir: Ten cuidado, Miles. Cuanto menos moretones tenga, será mejor para nosotros. Capítulo 14. Pascal se había preguntado en ocasiones cómo se sentiría ser un hombre condenado a muerte. Ahora lo sabía. Es posible hacer frente a la inevitabilidad de la propia muerte cuando sigue siendo un acontecimiento sombrío y abstracto en un futuro lejano, apenas imaginado. El método habitual es ignorarlo, claro, pero cuando de repente aparece en las inmediaciones, ya no se puede ignorar. Uno se ve obligado a aceptar su terrible realidad. La reacción de Pascal ante el hecho innegable de que el espacio de unas horas lo iban a matar, de una manera particularmente desagradable, fue de pánico absoluto. No podía dejar de temblar y había sufrido varios ataques de diarrea severa durante las 3 horas desde que lo devolvieron a la celda. El cubo, lo más cercano a un baño disponible, ya estaba medio lleno y olía demasiado mal. No es que se diera cuenta. Lo único en lo que podía pensar era en escapar de alguna manera. Pero cuantas más ideas se le ocurrían, más inútiles parecían. La única salida era por la puerta y estaba cerrada con llave. No había posibilidad de derribarla y menos aún de dominar a uno de los guardias y apoderarse de su pistola. No había nada en la celda que pudiera usar como arma. Pensó en prender fuego al colchón, pero no tenía cerillas ni mechero. Y aunque por algún milagro consiguiera salir Harry Adam Knight, tendría que pasar por delante de todos los hombres de Penguard y escalar una valla electrificada. Así que caminó impotente de un lado a otro de la pequeña habitación, preguntándose cuánto tiempo le quedaba y lo doloroso que sería cuando se tambaleó hasta el culo de nuevo. Esta vez para vomitar dentro del cubo. Todavía tenía arcadas cuando oyó a alguien en la puerta. «Mierda», pensó. Llegó la hora. La puerta se abrió y Pascal casi se desplomó de alivio. Era Lady Jane. Entonces se sintió avergonzado de que lo viera así. Se levantó secándose la boca con el dorso de la mano. «Dios, me alegro de verte», le dijo. Ella permaneció junto a la puerta con una expresión ilegible mientras lo miraba. No podía decir si había acusación de compasión
o tal vez de odio en sus ojos. Finalmente habló. Darren dijo que podía verte unos momentos. Le divierte. A nosotros, quiero decir. Pascal notó un moretón morado en una mejilla izquierda. ¿Te golpeó? Me negué a responder sus preguntas. Al principio. No exagerabas cuando decías que estaba loco. Está completamente orate. Tira sus canicas por el suelo. Pascal soltó una risa forzada. Planea soltar a sus dinosaurios por todo el mundo. En el interior de Australia, en África, lugares así. Para que estén listos para apoderarse del planeta de nuevo después de la Tercera Guerra Mundial. Dime, ¿sabías todo esto? Ella sintió. Pero no podía decírselo a nadie. Darren me habría matado. Mira, mucha gente va a morir si realmente empieza a distribuir esos monstruos por todo el mundo. Con Tercera Guerra Mundial o sin ella. Y el primero de la lista soy yo. Me va a arrojar a los leones, literalmente. Y ni siquiera soy un cristiano practicante. Pascal intentó sonreír. Aunque estoy pensando seriamente en volver a alistarme. ¿Es cierto?, dijo ella con gravedad. ¿Lo que me ha contado de ti? Depende de lo que te haya dicho, dijo, deteniéndose desesperadamente. Sabes de qué estoy hablando. No tuvo más remedio que admitir la verdad. Bueno, no tienes tú más remedio que hacerlo. O al menos parte de ella. Sí, supongo que sí. Mira, es cierto que sospechaba de este lugar. Descubrí que en realidad no era un tigre el que se había escapado ese día. Quería averiguar qué escondía tu marido aquí, pero tú sabías desde el principio que yo era un periodista. ¿Eso es todo lo que fui para ti? ¿Solo una forma de entrar aquí? Su rostro era pétreo, su mirada fríamente penetrante. Pascal se sorprendió de nuevo de lo mucho que se parecía físicamente a Penworth. Era como una versión femenina de él. ¿Penworth la había elegido consciente o inconscientemente por ese parecido? ¿Había sido su forma de casarse con su ideal? ¿Él mismo? Respiró profundamente. Su vida dependía de que creyera la mentira que estaba a punto de decir. Al principio sí lo eras, pero no por mucho tiempo. Te estaba diciendo la verdad cuando te dije que te amaba. Me enamoré de ti a pesar de mí mismo. Por favor, créeme, Jane, te amo. Ella lo miró en silencio, con el rostro tan pétreo como antes. Él esperó ansiosamente, rezando para que ella le diera el beneficio de la duda. Ella era su única pequeña oportunidad de escapar. Si le daba la espalda, estaba acabado con seguridad. De repente, su rostro se suavizó. Se acercó a él, había lágrimas en sus ojos. Quiero creerte. Desesperadamente. Daría mi alma si fuera verdad. Es verdad, gritó. Si tan solo pudiera demostrártelo. Puedes. Prométeme que vendrás conmigo para siempre. Dejaremos el país. Nos esconderemos donde Darren nunca nos encuentre. Tengo dinero. Cuentas secretas de las que él no sabe. ¿Me lo prometes? ¿Me prometes que te vas a quedar conmigo para siempre? Sus ojos lo succionaron como agujeros negros hambrientos en el espacio. Te lo prometo, dijo rápidamente. Te prometo que me quedaré contigo para siempre. La punzada de culpa no fue nada comparada con el alivio que sintió. Podría complacer su conciencia más tarde. Ahora lo único que importaba era la supervivencia. Te creo, dijo ella lenta y deliberadamente. Ruego a Dios que nunca sepa que estoy cometiendo un error. O más bien una amenaza. Entonces lo abrazó con fuerza. Su boca encontrando la de él. Se le ocurrió que debía tener un sabor bastante desagradable, pero ella no dio ninguna señal de ello. En cambio, el beso continuó durante un largo rato. Finalmente lo soltó y dijo: Tenemos que sacarte de aquí. ¿No puedes llamar a la policía? No, no hay forma de que pueda llamar a nadie. Darren ha cerrado la centralita. También tengo prohibido salir de la finca. Soy tan prisionera como tú. Excepto que tú no estás en el menú de los grandes felinos. Dime, ¿tienes alguna idea de cuándo planea...? No pudo atreverse a decir la palabra matarme. No, pero no creo que sea hasta tarde esta noche. Lo que nos da al menos 9 horas. ¿Tienes algo en mente? Nada en específico todavía. Solo un vago plan. Bueno, cuéntamelo. Crearé una distracción. El objetivo ideal es el generador.
Tenemos nuestro propio suministro de electricidad independiente aquí para la iluminación y la calefacción del zoológico. Las luces de seguridad, la cerca eléctrica y demás. Si puedo sabotear eso de alguna manera, tal vez nos dé tiempo suficiente para llegar a mi auto. ¿Y cómo me vas a sacar de aquí? Hizo un gesto hacia las paredes. Esa pistola que te mostré. Darren no sabe nada de ella. Solo hay un hombre de guardia allá afuera. ¿Y qué sobrepasar sobre la puerta principal? Ella se encogió de hombros con indiferencia. La pistola de nuevo. Pascal estaba pensativo. Todo sonaba muy fortuito, pero era la única esperanza que tenía. Lo dejaré todo en tus manos. Solo asegúrate de no llegar demasiado tarde. Me enteraré por Darren cuando tenga la intención de hacerlo. Ella tampoco podía decirlo. Sin previo aviso, la puerta se abrió. Uno de los guardias estaba allí con la escopeta en la mano. «Se acabó el tiempo, Lady Jane», dijo, luciendo un poco avergonzado. «Gracias, párroco», dijo ella con altivez. Se volvió hacia Pascal y le dio una sonrisa tranquilizadora. «Hablaré de nuevo con Darren. A ver si consigo que olvide todas estas tonterías. Ánimo, cariño». Le dio un beso rápido y salió de la habitación, ignorando al guardia. Pero cuando se fue, el hombre le sonrió a Pascal y le dijo en voz baja: «No te hagas ilusiones». Luego cerró la puerta de golpe. Pascal se sintió mejor después de la visita de Lady Jane, pero las siguientes 9 horas fueron un infierno. Aunque ahora había esperanzas donde antes no las había, tenía serias dudas sobre su capacidad para sacarlo de la propiedad. Había demasiadas cosas que podían salir mal con su plan. Dependía demasiado de la pura suerte. También existía la terrible posibilidad de que Penguard y sus hombres vinieran a buscarlo antes de que Lady Jane pudiera poner en práctica su plan. Este miedo se hizo cada vez más grande a medida que pasaban las horas. A las 11 en punto, sus nervios estaban tensos hasta el punto de la ruptura. Quería gritar y golpear las paredes con los puños. Cualquier cosa para liberar la tensión agonizante que sentía en su interior. Entonces, a las 11:15 p.m. oyó el lejano sonido de unas campanas. Poco después oyó movimientos en el pasillo de afuera. Una larga pausa. Luego el sonido de la llave de la cerradura. Sus entrañas parecieron llenarse de agua helada. ¿Acaso sería Lady Jane o sus verdugos? «Ay, gracias a Dios», susurró cuando Lady Jane entró. Iba vestida con un chándal negro y llevaba la pistola cromada que había visto antes. «Vamos, hay que darnos prisa. Tengo mi auto aparcado justo al lado de las puertas laterales. Si pudiéramos llegar». La siguió hasta el pasillo. Un guardia yacía en el suelo boca abajo. La sangre manaba de un lado de su cabeza. «¿Tu distracción funcionó?», le preguntó mientras se apresuraban por el pasillo. «No la mía, sino la de otra persona», le dijo por encima del hombro. «Estaba de camino al generador cuando empezó a sonar la alarma. Significa que uno o más intrusos deben haber activado los sensores de calor de la cerca». Darren y muchos de sus hombres habían ido a investigar, así que no había muros en la costa temporalmente. Subieron corriendo a la escalera de caracol y emergieron con cautela en la mohosa biblioteca. Las luces estaban encendidas y estaba vacía, pero cuando Lady Jane se acercó a una de las puertas que conducían a la salida, levantó la mano en una advertencia silenciosa y luego le hizo una señal urgente para que se fuera de la vista. Se agachó detrás de una gran silla de cuero justo cuando la puerta comenzaba a abrirse. Lady Jane, justo al lado de la puerta, levantó la pistola como un garrote. Uno de los guardias entró. Obviamente estaba en patrulla de seguridad, ya que llevaba un rifle de alta potencia bajo el brazo. Cuando entró en la biblioteca, Lady Jane salió de la puerta, que la había protegido de él, y lo golpeó muy fuerte en la nuca con la culata de la pistola. Él emitió un gruñido de dolor y dejó caer el rifle, pero no se cayó. En cambio, se quedó allí tambaleándose y comenzó a girar. Lady Jane lo golpeó de nuevo. La culata de la pistola hizo un desagradable sonido de agradecimiento cuando Pascal se estrelló contra un lado de su cabeza. Cayó sobre sus manos y rodillas, sacudiendo la cabeza como si se tratara de despejarla. Ella lo golpeó una tercera vez, poniendo toda su fuerza en el golpe hacia abajo. Cayó de bruces y se quedó inmóvil. Pascal se levantó de detrás de la silla sintiéndose conmocionado. Ahora sabía lo que había sucedido al guardia fuera de su celda. Lady Jane, imperturbable, tomó el rifle y se lo entregó a Pascal. «Toma. Sabes cómo usarlo, ¿verdad?» «Sí», señaló el guardia con la cabeza. «Creo que lo mataste». Podía ver una hendidura definida en la parte posterior de la cabeza del hombre. Estaba llena de sangre. Ella se encogió de hombros. «Uno menos de los esclavos devotos de Darren por el que preocuparse. Pero hay muchos otros. Vámonos». Pascal la siguió por la que parecía ser una serie interminable de pasillos largos y sombríos. El rifle se sentía pesado en sus manos,
y esperaba no tener que usarlo. No estaba seguro de si sería capaz de usarlo. Todo lo que había disparado antes eran blancos. Nunca había disparado un arma a un ser vivo, ni siquiera a un conejo. Pero lograron salir sin encontrarse con nadie más. El auto, un Alfa Romeo, estaba ya esperando como ella había dicho. Se subieron a él y ella puso en marcha el motor. «Estamos a medio camino», dijo Lady Jane. «Todo lo que tenemos que hacer ahora es atravesar la puerta». Cuando el auto empezó a moverse, esperaba oír gritos o incluso disparos desde dentro de la casa, pero no había nada. Comenzó a relajarse un poco cuando Lady Jane giró hacia el camino principal. Tenía las luces apagadas, pero obviamente conocía el camino lo suficientemente bien como para manejarlo en la oscuridad. «Reduciré la velocidad antes de que lleguemos a la caseta de vigilancia y saldrás con el rifle», le dijo. «Me detendrán en la puerta. Tienen órdenes de hacerlo. Y comenzaré a discutir con ellos. Luego diré que Darren me ha dado el visto bueno para salir. Uno de ellos llamará a la casa y mientras tanto, los tomas por sorpresa». «¿Y luego qué?», preguntó Pascal nervioso. «Solo los cubriremos con el rifle. Solo serán 2. Cuando aparezca, sacaré la pistola. La tendré debajo del asiento. Luego los vamos a obligar a abrir las puertas. Los atamos y nos vamos. A la libertad. A una nueva vida». «En serio que eso espero», murmuró. La sensación de malestar en la boca del estómago había regresado de nuevo. «Mierda». Inesperadamente, ella desvió el auto fuera de la carretera, esquivando por poco uno de los árboles que rodeaban el camino de entrada. El auto se tambaleó sobre la hierba y luego se abrió paso entre una hilera de arbustos. ¿Qué pasa?», gritó Pascal alarmado mientras ella frenaba hasta detenerse. «Darren está regresando, maldita sea», maldijo. Pascal entonces vio 3 juegos de faros delanteros que se dirigían hacia ellos por el camino de entrada. «¿Crees que nos vieron?» «No, pero agáchate». El auto estaba a unos 30 pies de la carretera y parcialmente oculto por los arbustos. Había muchas posibilidades de que no lo vieran en la oscuridad, pero el corazón de Pascal empezó a latir alarmantemente mientras los 3 vehículos se acercaban a gran velocidad. Asomada sobre el borde de la puerta vio 3 Land Rover pasar a toda velocidad por su escondite. De repente se alejaban en la distancia. Su velocidad no había cambiado, pero Pascal se sintió demasiado sorprendido para sentir alivio. En el segundo vehículo había visto a alguien quien había reconocido. Solo había tenido un breve vistazo, pero no había error. Las luces delanteras del Land Rover que estaba detrás habían iluminado todas las caras. Y uno de ellos había sido el de Jenny. «Gracias a Dios no nos vieron», dijo Lady Jane. Se inclinó hacia adelante para encender el motor, pero Pascal la agarró del brazo. «Espera», dijo con urgencia. «Tenemos que volver». «¿Qué?» «Vi a Jenny en uno de esos vehículos. Tenemos que volver a buscarla». «¿Quién carajo es Jenny?» El tono de Lady Jane era gélido. «Una chica con la que trabajo. Una amiga mía. Sabía que quería entrar al zoológico. Debe de haber averiguado dónde estaba y me siguió. Dime cómo vamos a sacarla de allí». «Nunca la habías mencionado antes. ¿Qué tan amiga es para ti?» «Carajo, es una amiga nada más, eso es todo», gritó. «¿Qué importa? Lo importante es encontrar una manera de rescatarla». «Es más que una amiga», lo acusó Lady Jane. Su voz se convirtió en un gruñido. «Puedo decirlo por la forma en la que hablas de ella. Te has acostado con ella, ¿no es así? Bastardo». «Por el amor de Dios, discutamos todo esto más tarde, ¿sí?», gritó. «La vida de Jenny está en peligro. ¿Vas a ayudarme o no?» «Dime entonces qué es ella para ti», preguntó Lady Jane ignorando su pregunta. Pascal apenas podía distinguir su rostro en la oscuridad. Era feo, deformado por la rabia y los celos. De repente Pascal no pudo soportarlo más y se enfadó. «¿Quieres saber algo sobre Jenny?», gritó. «Está bien. Te lo diré. La amo. Te he estado mintiendo todo el maldito tiempo. Te mentí esta tarde y no te amo. Carajo, ni siquiera me gustas mucho. Eres una maldita ninfómana arrogante y loca, obsesionada contigo misma y delirante. No necesitas un amante, necesitas una granja de sementales. Si tuviera que cogerte una vez más, creo que vomitaría de asco». Pascal gritó las últimas frases en voz a cuello. El silencio sepulcral que siguió fue inquietante. Pasó un largo momento y entonces Lady Jane cobró vida. Su mano se lanzó a la guantera. Pascal sabía lo que había allí. Su pistola. Reaccionó rápido. Había estado sosteniendo el rifle desde que se subía al auto. La culata descansaba en el suelo entre sus pies y el extremo del cañón se apoyaba contra la parte superior del parabrisas. Instintivamente golpeó el cañón contra ella. Le dio en un lado de la sien. Ella gruñó y luego se desplomó hacia adelante sobre el volante. Pascal
Le tomó el pulso. Era fuerte, para su alivio. Dudaba de haberle hecho algún daño grave. No físicamente al menos. Ya se estaba arrepintiendo de su arrebato. Debería haber manejado mejor las cosas, pero supuso que la presión de los acontecimientos del día lo había llevado al límite. Y también se sintió aliviado de que la gran mentira que había estado diciendo no fuera suficiente. La vida había terminado definitivamente. Sacó la pistola de la guantera y la arrojó a los arbustos. Luego, después de acomodar a Lady Jane en una posición más cómoda, salió y comenzó a regresar en dirección a la mansión que estaba al menos a media milla de distancia. No tenía idea de lo que iba a hacer cuando llegara allí. Todo lo que sabía era que de alguna manera tenía que colarse en el edificio y encontrar a Jenny. Y luego, había estado caminando durante unos 10 minutos cuando vio las luces de uno de los Land Rovers que regresaban por la carretera. Se agachó detrás de los arbustos hasta que pasó. Supuso que habían descubierto su escape y ahora lo estaban buscando a él y también a Lady Jane. Continuó. La casa se estaba acercando ahora. Tendría que hacer un gran desvío y acercarse a ella por su lado. De repente, un sonido fuerte y familiar llenó el aire. Miró hacia arriba y vio una forma oscura que se movía hacia él a través del cielo. Era el maldito helicóptero de Penguard, y delante de él, barriendo el suelo de un lado a otro, había un círculo de luz blanca brillante. Pascal intentó correr, pero casi inmediatamente se encontró atrapado en el despiadado resplandor del foco. Entonces, una voz amplificada retumbó desde el cielo. «¡Suelta el arma y quédate quieto!». Su respuesta fue levantar el rifle y disparar 3 tiros a la luz cegadora y la forma oscura detrás de ella. Luego, sin esperar a ver si sus balas tenían algún efecto, se dio la vuelta y corrió tan rápido como pudo, zigzagueando mientras avanzaba. Pero el círculo de luz blanca pronto lo encontró de nuevo y esta vez se escuchó el sonido distintivo, parecido al de un taladro neumático, de una ametralladora de gran calibre. Trozos de césped volaron por los aires a solo unos metros de él. Pascal dejó de correr, soltó el rifle y levantó las manos. El ruido de los helicópteros se hizo ensordecedor cuando aterrizaron cerca de él. Entonces, oyó que alguien corría hacia él, deslumbrado por el foco. No vio la culata del rifle hasta que le dio en un lado de la cara. Capítulo 15. Pascal todavía estaba aturdido cuando lo sacaron del Sikorsky. Había aterrizado en el patio trasero entre los edificios del zoológico y la mansión. Intentó ponerse de pie mientras lo arrastraban bruscamente sobre la grava, pero los músculos de sus piernas se negaron a obedecer sus órdenes. Lo llevaron a la biblioteca. Penguard estaba allí y también Jenny. Estaba sentada abatida en una silla. Cuando vio a Pascal, lanzó un grito de alarma e intentó levantarse para ir hacia él, pero uno de los cuidadores la empujó hacia abajo. Estaba muy pálida y tenía un moretón en la mejilla derecha, pero por lo demás parecía ilesa. Hasta ahora. Pascal fue arrastrado en posición vertical por los 2 cuidadores que lo sujetaban por los brazos. Penguard se acercó a él, con los ojos brillando de ira. Aparentemente, señor Pascal, subestimé su poder sobre Jane. Por cierto, ¿dónde está mi querida esposa? No lo sé, dijo Pascal con dificultad. Si estás aquí, entonces ella debe de estar cerca. Ciertamente no ha salido de la propiedad. La carita no la ha visto y no ha habido ninguna indicación de que haya intentado saltar alguna de las vallas. Lo que nos lleva a la señorita Stamper. Giró para quedar frente a frente con Jenny. Entiendo que esta hermosa joven es una colega tuya, ¿correcto? Pascal asintió. Luego le dirigió una sonrisa muy débil y dijo: Hola, Jen. ¿Cómo estás? Estoy bien. Claro que está bien. Señor Pascal, interrumpió Penguard, aunque no debería estarlo. Estuvo a punto de electrocutarse en la valla interior. Su método de entrada fue alarmantemente amateur, involucrando 2 escaleras de aluminio y una lámina de goma. Tiene mucha suerte de estar viva. Deberías sentirte halagado, señor Pascal. Ella corrió todos esos riesgos por tu beneficio. La gran pregunta es, ¿cómo supo que estabas aquí? Bueno, señorita Stamper, le dijo a Jenny, mirándole preocupada, preguntándose claramente cuándo debía contarle a Penguard. Luego, dijo lentamente: Cuando David no se presentó a trabajar ayer y no llamó a la oficina, llamé a su madre. Ella no sabía durante mucho tiempo en dónde había estado. Pero no estaba demasiado preocupada porque no había estado mucho en casa durante las últimas 2 semanas. Y sabemos por qué,
interrumpió Penguard secamente, volviéndose hacia Pascal. Estaba completamente ocupado con mi querida esposa. ¿No es así, señor Pascal? Pascal no dijo nada. Evitó mirar a Jenny. Continúe, por favor, señorita Stamper. Nuestro fotógrafo vino y me preguntó si sabía por qué David había querido tomar prestada la cámara la noche anterior y por qué estaba tan emocionado. Todo lo que sabía era que David había dicho algo sobre ir de casa. Sabía que David estaba obsesionado con entrar aquí. Así que supuso que es donde debería de estar, ¿cierto? ¿Entonces organizaste un intento de rescate en solitario?, preguntó Penguard. Sí. Bueno, no. Se dio cuenta de su error demasiado tarde. Le dije a un par de personas a dónde iba, dijo apresuradamente. Penguard enarcó una ceja arrogante. ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¿Y a quién exactamente? Era evidente que no le creía. A Henry. Y se lo dije a Johnny McGibbon. Es otro periodista del periódico. Penguard negó con la cabeza. No, para tu desfortunio no creo que lo hicieras. Se acercó a una mesa, tomó una cámara y se lo mostró a Pascal. Temo que los motivos de la señorita Stamper para rescatarlo no fueron puramente altruistas. Ella tenía esto consigo. Como usted, sus instintos periodísticos pudieron con ella. Quería guardarse para sí esta historia potencialmente importante. Sinceramente dudo que se la haya contado a alguien del periódico o a cualquier otra persona, ¿no es así, señorita Stamper? La miró desafiante. Les dije a dónde iba. Si mañana no estoy en el trabajo, van a venir a buscarme. Pues entonces me temo que debo ponerla en evidencia, señorita Stamper, dijo Penguard, un poco cansado. No es que importe de ninguna manera. Mañana por la mañana mucha gente sabrá dónde está, pero no le será de ningún beneficio. Jenny frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Pero Penguard ya no le prestaba atención. Miraba pensativamente a la cámara que sostenía. Podemos seguir usando nuestro plan original con algunas modificaciones. Tendremos que dar una explicación de cómo entraron los dos en el recinto de los leones, dijo Pascal, al ver que Jenny palidecía. ¿De qué estás hablando?, preguntó, pero Penguard siguió ignorándola. Era como si ya no la conociera, ni la considerara una entidad viviente. En su mente, ella ya era carne muerta. Se frotó el mentón largo y pensativo. Es factible. El recinto de los leones se parece a otra sección de un parque. En la oscuridad especialmente sería fácil que alguien no se diera cuenta de lo que contiene. Dejaremos una de las escaleras de la señorita Stamper contra la cerca. Parecerá como si los dos jóvenes leones hubieran estado de curiosos con los periodistas que se dirigían hacia la mansión, trepando cercas a su paso, y por error entraron en su recinto. Jenny se había puesto completamente blanca. Miró implorante a Pascal, esperando que le diera una señal tranquilizadora de que todo era una broma. Todo lo que pudo hacer fue esbozar una sonrisa valiente. Tuvo el efecto de aumentar el miedo en sus ojos. Tal vez podamos embellecer un poco el escenario, reflexionó Penguard. Podría ser una buena idea si el cuerpo de la chica se encuentra con una pierna rota. Así parecerá que se le rompió al caer la valla. El joven fue en su ayuda y se negó a dejarla, incluso cuando se hizo evidente de que había leones en el recinto. De esa manera podemos explicar que los leones lograron atraparlos a ambos. Mientras Penguard hablaba, Jenny parecía hacerse más pequeña y más joven hasta que, en su camiseta azul oscuro y sus vaqueros, parecía una adolescente asustada. Pascal sintió una oleada de abrumadora compasión por ella. Tenía que salvarla de alguna manera, ya no le importaba un carajo su propia vida. Ella era todo lo que le importaba. La puerta se abrió de repente y entró otro de los hombres de Penguard. Encontramos el auto de Lady Jane, Sir Penguard. Estaba escondido entre unos arbustos, justo al lado del camino principal, a media milla de la casa. Sin embargo, no hay señales de Lady Jane. Pues entonces siga buscando, dijo Penguard molesto. Quiero que la encuentre y la encierre en su apartamento en 1 hora. Cuando el hombre se fue, el portero que estaba detrás de Jenny dijo: ¿Deberíamos romperlo ahora? ¿Romper qué?, preguntó Penguard distraídamente. Su pierna, dijo el portero con indiferencia señalando a Jenny. No, aquí no. Afuera.
respondió Penguard con la misma indiferencia. Lo haremos de una vez. Tráiganlos. Los dos hombres que sujetaban los brazos de Pascal inmediatamente apretaron su agarre y no hubo nada que pudiera hacer para evitar que lo arrastraran hacia atrás. Al mismo tiempo, el otro portero se agachó y sacó a Jenny de su silla. Ella luchó, pero él era demasiado fuerte para ella. Pronto, tanto ella como Pascal fueron llevados a toda prisa por los sombríos pasadizos hacia la parte trasera del edificio, y a lo lejos pudo oír un sonido escalofriante: el rugido de los leones. No eran solo los leones los que rugían. Mientras arrastraban a Pascal hacia el patio, parecía como si todos los grandes felinos estuvieran chillando y gruñendo. El aire de la noche se llenó de una cacofonía de sonidos salvajes que ni siquiera la sección más salvaje de la jungla africana sería capaz de igualar. Penguard se detuvo de golpe. ¿Qué diablos les pasa?, gritó. Algo los está asustando, dijo uno de los cuidadores que tenía a Pascal sujeto. Sí, pero ¿por qué?, preguntó Penguard irritado. Pronto obtuvo su respuesta. De la esquina del edificio más cercano del gran zoológico que contenía a los dinosaurios aparecía un cuidador. Estaba corriendo tan rápido como podía y cuando vio a Penguard y los demás comenzó a gritar una advertencia. Sus palabras eran ininteligibles, pero eso no importaba porque el propósito de su advertencia se hizo evidente de inmediato. De la misma esquina apareció el Tarbosaurus, fuera de su recinto. La criatura de 30 pies de largo y 7 toneladas parecía aún más grande. Se detuvo en la esquina del edificio, buscando a su presa. Vio al hombre corriendo casi de inmediato y comenzó a correr tras él. El cuidador estaba corriendo a través del patio directamente hacia Penguard y su grupo, todos los cuales estaban congelados en el lugar. El cuidador solo llegó a la mitad del camino. El Tarbosaurus, demostrando la misma velocidad aterradora que Pascal había visto cuando estaba en su jaula, lo alcanzó y lo movilizó bajo una enorme pata con garras. El cuidador gritó estridentemente. Luego la gran cabeza con sus filas de dientes largos se lanzó hacia abajo y de repente no fue más que nada destrozado entre sus mandíbulas desgarradoras. Una vez más, Pascal se acordó de un halcón o un águila gigante sin plumas por la forma en que se veía y se movía el dinosaurio. Jenny estaba gritando. Lentamente, como si estuviera bajo el agua, Penguard y sus hombres comenzaron a actuar. Penguard comenzó a correr hacia el dinosaurio, pero luego, obviamente dándose cuenta de la estupidez de tal acción, se detuvo de repente. Los cuidadores a cada paso que daban al lado de Pascal los soltaron y corrieron para unirse a Penguard. Uno de ellos tenía un rifle colgado sobre su hombro y comenzó a desenfundarlo mientras corría. «¿Qué vamos a hacer, señor? ¿Qué debemos hacer?», le gritó a Penguard. «¿Dispararle?». Penguard vaciló con incertidumbre. El dinosaurio mientras tanto los ignoró mientras terminaba de consumir a su víctima. Luego, con un crujido final de huesos, levantó la cabeza, le inclinó hacia un lado y los miró fijamente. Penguard tomó una decisión. «¡Disparen!», gritó enojado. «Hay que hacerlo. Apunta al ojo». El cuidador se arrodilló y levantó el rifle hasta el hombro. El Tarbosaurus siguió observándolos, presumiblemente preguntándose cuál elegiría como su próxima víctima. Su ojo derecho presentaba un objeto perfecto con el hombre en el rifle. El dinosaurio estaba a menos de 10 metros de distancia y no podía fallar. Pero en ese momento uno de los Land Rovers entró en el patio, regresando de la búsqueda de Lady Jane. Cuando el conductor vio al dinosaurio, frenó bruscamente y el vehículo patinó sobre la grava. Cuando el sobresaltado Tarbosaurus se volvió para mirar esta nueva distracción, el rifle se disparó. La bala le dio en la parte superior del cuello, enterrándose en el músculo grueso y sin causarle daños graves. Pero el dinosaurio reaccionó como si lo hubiera hecho. Emitió un grito tremendamente fuerte y agudo de dolor y rabia y se dio la vuelta para cargar contra el Land Rover. Su cerebro de reptil había relacionado por error el vehículo con el repentino dolor que sintió en el cuello, y mientras giraba, su cola larga y enorme se lanzó sobre la grava directamente hacia Penguard y sus dos hombres. Penguard y uno de los cuidadores se lanzaron hacia atrás justo a tiempo, pero el que tenía el rifle, que todavía estaba arrodillado, no pudo moverse lo suficientemente rápido. Fue como si lo golpearan con el tronco de un árbol. Fue enviado a volar por el aire para aterrizar a 15 pies de distancia en una agonía de huesos destrozados. Se quedó allí retorciéndose, incapaz de levantarse. El Tarbosaurus ahora saltó hacia el Land Rover tavirado. Sus 4 ocupantes saltaron cuando una de las grandes patas traseras se levantó en alto y luego cayó sobre el techo del vehículo como un martinete con garras. El parabrisas se vaporizó cuando el techo se derrumbó hacia adentro con un chirrido de metal desgarrado. Uno de los hombres del vehículo llevaba una escopeta. Disparó ambos cañones contra el dinosaurio, pero los perdigones rebotaron inofensivamente en sus escamas correosas.
El enorme pie cayó por segunda vez sobre el Land Rover, reduciéndolo a un desastre total, antes de que el dinosaurio volviera a prestar atención a los humanos. Pascal, mientras tanto, estaba aprovechando su oportunidad. El cuidador que había estado sujetando a Jenny la había soltado y miraba paralizado al furioso dinosaurio. Pascal se acercó a él y lo golpeó tan fuerte como pudo en la nuca con el borde de la mano. El impacto sacudió todos los huesos de su mano y muñeca y lo hizo gruñir de dolor, pero tuvo la satisfacción de ver al cuidador caer al suelo. Agarró a Jenny por el brazo y tiró de ella hacia la puerta por la que había salido. Ni Penguin ni ninguno de los hombres notaron cuando Pascal abrió la puerta y la empujó dentro. Todos los ojos estaban puestos en el Tarbosaurus. Corriendo por el pasillo, escaparon. Pascal no tenía ni idea de dónde iban ni qué iban a hacer a continuación. Tenía la vaga idea de encontrar la centralita que Lady Jane había mencionado y llamara para pedir ayuda, pero principalmente lo único que podía pensar era en que a él y a Jenny les habían concedido un indulto de muerte horrible. De repente se encontraron en una sala de billar con poca luz. Estaba vacía, salvo por 4 armaduras de aspecto abatido que estaban apoyadas contra cada una de las paredes que daban a la mesa de billar. «Detengámonos. Recuperemos el aliento», jadeó Jenny, que ya estaba apoyada contra la mesa y jadeaba pesadamente. «Deberíamos de estar a salvo aquí por un tiempo. Penguin y sus alegres hombres van a estar demasiado ocupados con esa cosa de afuera como para preocuparse por nosotros». Ella se volvió hacia él con el rostro surcado de lágrimas. «David, ¿qué era esa maldita cosa? ¿De dónde salió?» Pascal le sonrió. Se sintió mareado de alivio, eufórico incluso. «Horrible. Esa no es forma de hablar de las criaturas que te salvaron la vida. La vida de ambos». «¿Pero qué era?» «Bueno, querida Jenny, eso era un dinosaurio, por supuesto. El lugar está lleno de ellos», dijo asombrado. «¿De dónde vino? ¿De África?» «No, no de África. Es una historia bastante larga y complicada que te contaré más tarde. Mientras tanto, averigüemos qué vamos a hacer a continuación». Se cubrió la cara con las manos. «No creo que esto esté sucediendo, es como una pesadilla. Primero Sir Penguin realmente iba a matarnos y luego ese monstruo apareció y destrozó a ese hombre». Se acercó y suavemente le quitó la mano de la cara. La besó suavemente en los labios. «Fue una pesadilla, sí. Pero ahora estamos juntos y vamos a salir de aquí. Por cierto, gracias por venir a buscarme. Solo desearía que no hubieras venido sola». Parecía un poco avergonzada. «No estaba completamente segura de que estuvieras en problemas. Cuando decidí que probablemente estabas aquí pensé que podrías ser un invitado». «¿Un invitado? ¿Y por qué demonios pensarías eso?» «Henry Waits no solo me contó lo de la cámara que tomaste prestada. También me dijo que estaba bastante seguro de que estabas teniendo una aventura con Lady Penguin». «Bueno, el bueno de Henry», murmuró Pascal. «Al principio me reí. Luego recordé que no habías estado por aquí durante semanas. Es verdad, ¿no? Sir Penguin también lo dijo sobre tú y su esposa». Suspiró. «Sí, es cierto, pero...» «¿La amas?», preguntó ansiosamente. «No, claro que no, no la amo», gritó él. «Yo te amo a ti». Ella abrió los ojos como platos. ¿Lo dices en serio?» «Por supuesto». Finalmente, dijo. «Me di cuenta de cuando esta tarde me encerraron abajo. Sabía que solo me quedaban horas de vida y estaba cagado de miedo. Estaba pensando en todas las cosas que nunca haría, o que nunca volvería a hacer. Lo más doloroso era pensar que nunca te volvería a ver». «David». Lo abrazó y hundió la cara en su cuello. La abrazó con la misma fuerza. Sabía que todavía corría en un gran peligro, pero no podía evitar sentirse enormemente feliz. El más feliz que había estado en mucho tiempo. Se oyó un fuerte estruendo en la distancia, seguido del sonido de cristales rotos. Alguien gritó. Luego siguió el rugido de algún animal. Jenny se puso rígida y miró hacia arriba. «El dinosaurio». Pascal frunció el ceño. «Eso sonó como si viniera de dentro de la casa y de delante. No puede ser el mismo dinosaurio». «¿Quieres decir que podría haber 2 sueltos?» Antes de que pudiera decir que sí, oyeron rugir de nuevo a ese animal, esta vez más cerca. Lo que fuera que estaba haciendo el sonido venía directamente hacia ellos. Capítulo 16. El Tarbosaurus gritó su molestia al cielo nocturno. Luego se dio la vuelta para enfrentarse a la nueva fuente de su irritación.
3 cuidadores más habían entrado en el patio. 2 de ellos tenían pistolas tranquilizantes y disparaban dardos al enorme animal, pero con poco efecto para poder enfurecerlo aún más. «No sirve de nada», gritó Penguin, mientras los hombres se dispersaban ante la criatura. Su piel ha vuelto demasiado dura para los dardos. Había recogido el rifle que había dejado caer al hombre golpeado por la cola de la criatura, pero el cañón se había doblado por el impacto. Penguin maldijo y lo arrojó lejos. Entonces, recordó la ametralladora de gran calibre del helicóptero. «Miles», gritó a través del patio. «El arma». Señaló al Sikorsky estacionado en la esquina más alejada. Miles, el más cercano, hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y corrió hacia la aeronave. El Tarbosaurus, mientras tanto, había vuelto su atención hacia Penguin, ya que no había logrado atrapar a ninguno de los hombres que corrían. Penguin se dio cuenta del peligro casi demasiado tarde cuando el dinosaurio llegó saltando a través del patio hacia él. Había subestimado la velocidad de la cosa. Se dio la vuelta y corrió hacia la cubierta de la puerta abierta. Llegó justo a tiempo, apenas cerró la puerta de golpe detrás de él y se arrojó al suelo del pasillo cuando la puerta se astilló en pedazos cuando la gran pata trasera la atravesó. Penguin se arrastró más por el pasillo mientras las garras rasgaban el suelo buscándolo. Pero el dinosaurio pronto se cansó de este juego y se fue en busca de una presa más fácil. Con cautela, Penguin miró a través de los escombros del pasillo. El dinosaurio se dirigió hacia el helicóptero. «Miles, maldito idiota», gritó Penguin furioso. El cuidador había encendido las luces interiores del avión, presumiblemente para ver cómo funcionaba el arma. Pero habían traído al animal. Lo que sucedió a continuación tenía una terrible inevitabilidad. El dinosaurio llegó a la máquina antes de que Miles tuviera la oportunidad de poner en funcionamiento la pesada ametralladora. La gran pata trasera se levantó y de nuevo lo golpeó. El frágil fuselaje se arrugó bajo esa terrible fuerza. De los restos surgió un grito largo y lastimero. Una vez más, el dinosaurio envió su garra trasera contra la aeronave. Cayó de lado y un olor a gasolina llenó inmediatamente el aire. Luego hubo un destello y de repente salieron llamas del Sikorsky destrozado. Alarmado, el Tarbosaurus se alejó del fuego. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente fuera del patio hacia el zoológico. Penguin corrió desde la cubierta de la puerta gritando órdenes a sus hombres. «¡Apaguen ese fuego! ¡No queremos a los malditos bomberos aquí!» Las llamas del helicóptero en llamas se elevaban hacia el cielo. Miles ya no se oía. Penguin observó la escena con el corazón encogido. Una valiosa aeronave destruida. 2 hombres muertos. Posiblemente 3. Y el Tarbosaurus seguía suelto. Había que detenerlo antes de que hiciera notar su presencia al mundo exterior. No toleraría la ruina de su gran sueño en una etapa avanzada del juego. Era invencible. «¡Tú ven conmigo!», ordenó a uno de los cuidadores que observaba el helicóptero en llamas con expresión aturdida. «No podemos perder de vista al maldito animal. Lo alcanzaremos fuera del recinto de los leones». Los grandes felinos corrían de un lado a otro detrás del alambre en un frenesí de miedo y rabia mientras el dinosaurio los observaba desde lo alto de la cerca, de 12 pies y medio de altura. Era imposible decir si los consideraba presas o enemigos naturales, pero de repente emitió un fuerte gruñido y comenzó a patear la cerca. Penguin, que observaba desde la esquina de un edificio cercano, maldijo con rabia. Luego, señaló el walkie-talkie que colgaba del cinturón del cuidador y dijo: «Llamen a la sala de seguridad. Díganles que quiero a todos los hombres disponibles aquí de inmediato. Y los quiero a todos armados con rifles». Luego, se volvió hacia el recinto de los leones. La cerca estaba comenzando a doblarse hacia adentro bajo la fuerza de las patas del dinosaurio. La malla de alambre comenzó a rasgarse, mientras que en el interior los leones, 2 machos y 5 hembras se ponían aún más frenéticos. «No hay respuestas de la sala de seguridad», gritó el cuidador. «Imbécil», espetó Penguin y le arrancó la radio de la mano. Era su orden más estricta que la sala de seguridad. El centro de la red de alarmas, sensores y cámaras de finca, así como el centro del sistema de comunicación interna, estuviera vigilada las 24 horas del día. Apretó el botón de llamada con furia, pero el guardián tenía razón. Lo único que consiguió fue estática. La valla se derrumbó con un estruendo resonante. Penguin vio al dinosaurio pasar por encima de la maraña de malla de alambre destrozada y entrar en el recinto. Los leones, mostrando su habitual inteligencia felina, salieron a toda velocidad. Se dispersaron alrededor del Tarbosaurus que avanzaba, corriendo con sus cuerpos cerca del suelo como gatos domésticos asustados. Todos menos uno, claro. Una leona. Encontró su camino bloqueado por el dinosaurio y por lo tanto, con un gruñido tosiendo, se lanzó hacia el animal más grande. El salto lo llevó hasta el hombro del dinosaurio y se quedó allí aferrada,
con las garras clavadas profundamente en la piel escamosa y sus dientes enterrados en el cuello del dinosaurio. El Tarbosaurus gritó de dolor mientras se intentaba desalojar al león. Penguard no vio el resultado de la lucha desigual entre estos dos carnívoros de diferentes épocas. Tenía cosas más urgentes de las que preocuparse. Dos de los leones, presas del pánico, corrían directamente hacia donde él y el cuidador estaban parados. Normalmente, Penguard no tenía miedo de los leones. Era un experto en manejarlos, pero estos dos estaban en un estado tan frenético que sabía que matarían a cualquier cosa que se interpusiera en su camino sin siquiera detenerse. Entonces, se dio la vuelta y corrió. No tenía idea de qué le había pasado al cuidador. Mientras Penguard corría por un callejón, echó un vistazo por encima del hombro, pero no había señales ni del hombre ni de los leones. Penguard esperaba sinceramente que ambos gatos fueran tras el cuidador. Aminoró la marcha y frunció el ceño. Había un alboroto tremendo que venía de la dirección de los corrales del ganado. Los rebaños de ovejas y vacas que proporcionaban alimento a los carnívoros del zoológico pastaban a los 100 acres de tierra abierta en el lado sur de la finca, pero algunos animales se mantenían encerrados en la parte trasera del complejo zoológico para tenerlos a mano. También había en los corrales una serie de machos y carneros utilizados para la cría. Salió del estrecho callejón que discurría entre dos de los recintos de los dinosaurios y trató de interpretar los sonidos que provenían de los corrales. Los animales parecían aterrorizados. ¿Había llegado ya alguno de los leones escapados? Pero no. Esos leones todavía estarían demasiado asustados para pensar en comida. Entonces, oyó el sonido de la madera astillada y un gruñido familiar. Se le heló la sangre. Era el megalosaurio. También había salido, pero ¿cómo? Mientras corría hacia los corrales, se dio cuenta de que todavía sostenía la radio. Volvió a presionar el botón. Nuevamente todo lo que obtuvo fue estática. Entonces, de repente, algo apareció de las sombras frente a él. Iba corriendo directamente hacia él. Saltó a un lado para apartarse de su camino antes de reconocer lo que era. Era del tamaño de un elefante bebé, pero tenía un cuello largo como el de un cisne y una cabeza ridículamente pequeña. Era un joven brachiosaurio. Hasta ahora el único dinosaurio herbívoro que Penguard había clonado. Completamente desarrollado, sería más alto que un edificio de 4 pisos y pesaría más de 80 toneladas. Mientras el asustado dinosaurio joven corría balando a su lado, Penguard se vio obligado a aceptar la desagradable verdad. Alguien estaba soltando deliberadamente a todos los dinosaurios, y tenía una buena idea de quién. Su rostro se retorció en una máscara de furia. Levantó el walkie-talkie y presionó el botón de llamada. Esta vez, obtuvo una respuesta. «Seguridad», respondió una voz temblorosa. ¿Quién? «Aquí, Penguard. ¿Por qué demonios no estabas en tu puesto?» Sir Penguard, sea mejor que venga rápido. Tenemos problemas aquí. Deinonychus está suelta en la casa». ¿Alguien ha visto a Lady Jane?, espetó Penguard. ¿Lady Jane? La voz estaba sorprendida. No lo creo. Pero, Sir Penguard, el Deinonychus, ¿qué vamos a...? Penguard no escuchó el final de la frase. Había arrojado la radio contra una pared de cemento. Furioso comenzó a correr de vuelta a la casa. Tenía que conseguir un arma. Cualquier tipo de arma. Esa maldita perra lo había arruinado todo. Apenas era consciente del sonido de cascos detrás de él cuando se dio la vuelta. Ya era demasiado tarde. Un bulto grande y oscuro se estrelló contra él y lo hizo caer al suelo. Al mismo tiempo sintió el dolor punzante en la ingle y en la parte interior del muslo izquierdo. Solo cuando logró incorporarse vio lo que había golpeado. Desapareció en la oscuridad y vio la parte trasera de un toro negro. Obviamente se había escapado de los corrales. Se vio a sí mismo. Sus heridas eran graves, posiblemente fatales. Tenía la ingle izquierda y la parte interior del muslo desgarradas, y había un charco considerable de sangre debajo de él. Aún así, la extraña ironía de lo que había sucedido lo hizo sonreír amargamente. Varios de los carnívoros más peligrosos que habían existido en la tierra estaban sueltos en la finca, y él había sido corneado por un toro común. Pascal se acercó a una de las armaduras y sacó el mango de un hacha de guerra del par de guantaletes de acero que la sujetaban. Sopesó el hacha e hizo una mueca de dolor. Era demasiado pesada. Necesitaba un arma más ligera. «David», gritó Jenny. Él también lo oyó. Pasos que se acercaban a ellos. Rápidos. Entonces una de las puertas abrió de golpe y un hombre entró tambaleándose en la sala de billar. Vestía una especie de uniforme oscuro y Pascal supuso que era uno de los sirvientes de Penguard. Un mayordomo. Tal vez. O una ayuda de cámara. Si era así, tendré que considerar una nueva profesión, ya que ahora solo tenía un brazo. En el lugar donde había estado su brazo derecho había un muñón ensangrentado de 15 centímetros colgando de su hombro. La sangre goteaba sobre el piso de madera pulida mientras se tambaleaba hacia ellos.
con el rostro gris como el plomo. ¡Ayúdenme! Jadeó. ¡Me persigue! Más sonidos, más fuertes. Algo más grande y pesado que un hombre venía por el mismo pasillo detrás del sirviente herido. ¡Jenny! Gritó. ¡Por aquí, date prisa! Jenny se había estado moviendo para ayudar al hombre. Ahora retrocedió rápidamente y corrió para unirse a Pascal al otro lado de la mesa de billar. Llegó justo a tiempo. El dinosaurio saltó por la puerta y aterrizó con un ruido sordo que hizo temblar el suelo a unos pocos metros del sirviente. Lanzó un grito ahogado y trató de agacharse hacia un lado, pero el dinosaurio pateó con su garra trasera como un exponente prehistórico del Kung Fu. La garra central, parecida a una guadaña, abrió un corte en el costado del hombre que se extendía desde la axila hasta debajo de la cintura. Su cuerpo fue propulsado hacia la mesa de billar, rebotó en una esquina y se deslizó en el suelo. El dinosaurio no mostró más interés en su víctima. Su atención ahora estaba fija en Pascal y Jenny. Obviamente, la comida no era lo más importante en su mente. La sed de sangre, sin embargo, estaba en aumento. Iba tras enemigos, no presas. Pascal había visto a este antes, en una de las jaulas. Era el dinosaurio pequeño de color óxido, con las grotescas garras en la pata trasera. Tenía una cabeza grande y había una inquietante mirada de inteligencia viciosa en sus ojos verdes. El dinosaurio se quedó allí, al otro lado de la mesa de billar, observándolos atentamente. Su pecho subía y bajaba a un ritmo rápido y emitía un sonido ronco y rasposo al respirar. «Jenny», dijo Pascal en voz baja, «ve hacia la puerta que está detrás de nosotros. ¿Dónde entramos? Intentaré detenerlo el tiempo suficiente para que pueda salir». Levantó el hacha pesada con dificultad, sabiendo que sería inútil cuando la criatura saltara sobre él. No podría blandirla lo suficientemente rápido. «No seas estúpido, David», dijo Jenny con un susurro asustado. «No te voy a dejar aquí para que te hagas el héroe». «Jenny, lárgate», ordenó. El dinosaurio comenzó a moverse alrededor de la mesa de billar para protegerse de ellos. Pascal se movió en la dirección opuesta. Para su frustrado enojo, Jenny lo acompañó. La criatura dejó de moverse y le dio la cabeza de la manera familiar de los pájaros, como si estuviera tratando de averiguar qué hacer a continuación. Pascal se dio cuenta con el rabillo del ojo de que estaba de pie junto al estante de tacos de billar. Se le ocurrió que uno de ellos podría ser un arma mejor que el hacha. Tomó una decisión rápida. Arrojó el hacha por encima de la mesa hacia el dinosaurio y luego intentó agarrar un taco. El hacha golpeó al dinosaurio de refilón en un lado de la cabeza, pero no pareció distraerlo. En cambio, con un grito furioso, la criatura de 1,80 m de altura saltó sobre la mesa. Pero antes de que pudiera saltar sobre ellos, Pascal le dio un fuerte golpe en el vientre con el taco que había sacado del estante. El dinosaurio retrocedió con un gruñido de dolor. Sus garras traseras hicieron agujeros en el tapete verde de la mesa mientras trataba de mantener el equilibrio. Luego gruñó y se lanzó hacia adelante nuevamente. Para sorpresa de Pascal apareció otro taco junto al suyo, con la punta clavándose con fuerza en la cara del dinosaurio, por debajo del ojo izquierdo, lo que le hizo estremecerse y retrasó de nuevo su ataque. «¡Carajo, Jenny!», gritó. «¡Lárgate de aquí! ¡Va hacia la puerta!». «No sin ti», gritó ella en respuesta mientras volvió a clavar el taco en la cara del dinosaurio. Siguieron así durante unos 30 segundos. Pascal le clavaba repetidamente el taco en el estómago mientras Jenny apuntaba a los ojos y al hocico. Entonces, consiguió romper el extremo del taco de Pascal con un golpe de uno de los antebrazos. Pascal miró la madera astillada que sostenía y entonces la inspiración y la acción llegaron casi instantáneamente. Se lanzó hacia adelante, arriesgándose a que las garras delanteras le cortaran la cara y los brazos, y metió el extremo del taco roto entre las mandíbulas de la criatura. Él hundió profundamente en su garganta. El dinosaurio chilló de dolor y se tambaleó hacia atrás sobre la mesa de billar. Empezó a sacudir la cabeza con violencia, tratando de sacarse el taco astillado de la garganta. «¡Vamos!», Pascal empujó a Jenny con tanta fuerza que casi se cae. «¡La puerta, ahora!». Cuando llegaron a la puerta, Pascal miró hacia atrás por encima del hombro. El dinosaurio, que ahora recordaba que se llamaba Deinonychus, seguía haciendo un baile extraño sobre la mesa de billar, con el taco sobresaliendo de su boca. Entonces, para su horror, vio que el taco salía volando por la habitación con un violento movimiento de la cabeza de la criatura. «¡Mierda!», murmuró cerrando la puerta de un portazo. «¿A dónde vamos ahora?», jadeó Jenny mientras corría por el pasillo. «Lo más lejos posible de esa cosa», gritó. Detrás de ellos oyó que la puerta de la sala de billar se estremecía cuando algo la golpeaba. Luego, se oyó el sonido de la madera astillada.